Por primera vez en la historia, el Producto Interno Bruto de México alcanza la cifra de 2 billones de pesos. La economía mexicana sigue creciendo y esto ha quedado demostrado con los datos emitidos por el Fondo Monetario Internacional, donde se muestra que el Producto Interno Bruto de México ha alcanzado por primera vez 2.000 millones de pesos. Esta cifra revelada por el Fondo Monetario Internacional marca un hito significativo en el desarrollo económico del país y consolida su posición como una de las economías más importantes de América Latina y la número 12 del mundo. Este logro es el resultado de un crecimiento sostenido en diversos sectores, incluyendo el comercio exterior y la manufactura. La diversificación de la economía mexicana, junto con la implementación de políticas públicas sólidas, han contribuido a impulsar su competitividad en el escenario global. El PIB es considerado como un indicador fundamental de la salud económica de un país, refleja el valor total de los bienes y servicios producidos en un periodo determinado. Alcanzar este umbral de 2 billones de pesos coloca a México en un nuevo peldaño de desarrollo, evidenciando la fortaleza y resiliencia de su economía frente a los desafíos globales. Diversos factores han contribuido al notable crecimiento del PIB mexicano, entre ellos destaca el dinamismo del sector manufacturero, el auge de las industrias automotriz y aeroespacial, el incremento en las exportaciones, la diversificación de mercados y el impulso del turismo. Las perspectivas para la economía mexicana siguen siendo positivas, ya que los pronósticos del Fondo Monetario Internacional especula que para el próximo año, es decir, en el 2025, México rebase a Rusia, convirtiéndose en la economía número 11 del mundo. Sin embargo, es importante destacar que este avance no significa que todos los mexicanos se beneficien por igual. La desigualdad sigue siendo un desafío importante para el país, por lo que se deben redoblar esfuerzos para garantizar que el crecimiento económico se traduzca en una mejor calidad de vida para toda la población. Por otra parte, Eduardo Osuna, vicepresidente y director general de BBVA, demostró que México tiene la enorme oportunidad de que su economía se convierta en la 10ª del mundo si aprovecha el momento actual. No podemos hablar o no puedo dejar de hablar del futuro de México y de qué es lo que nos estamos jugando hacia adelante. México tiene una enorme oportunidad, enorme, y cuando tratamos de cuantificarla, tratamos de ver de qué tamaño es esa oportunidad. Es pasar de ser la economía número 13, ayer daban el dato de que somos la economía número 12, hay un tema de tipo de cambio ahí, a ser la economía número 10 del mundo. Hay algunos análisis que incluso nos duelen, de la 10 a la 9 o a la 8. Déjenme suponer que nos estamos jugando pasar a ser la economía número 10 del mundo y déjenme darles algunos datos de cómo se ve esto y sobre todo, qué hay que hacer. Está sobrediagnosticado lo que hay que hacer en México, pero lo estamos poniendo un poco en resumen aquí. El principal reto que tenemos que lograr en México es tener un 25% de inversión pública privada respecto del Producto Interno Bruto. Hace muchísimo tiempo que México no lo logra, y cuando lo logra es un año, por causas muy puntuales. El año pasado tuvimos 22,4% de inversión respecto del PIB, pero sobre todo me parece que hemos hablado mucho del nearshoring, que es muy importante, pero la inversión privada nacional es casi 11 veces, o entre 10 y 11 veces el total de la inversión extranjera. Es muy importante la inversión extranjera porque nos transforma cadenas de valor, sobre todo nos trae tecnología, pero hay que conectar muchas de las pymes que están en México y sobre todo generar las condiciones para los inversionistas privados nacionales para lograr este 25% de inversión respecto al PYME. Ese es el mínimo para poder romper la inercia de este país de crecimiento del 2%. Si no logramos eso, no hay ninguna forma de crecer más allá del 2% de manera sostenida. De hecho, hoy lo que tenemos es que el potencial de crecimiento del país está por debajo del 2% por la caída que tuvimos en la inversión en los últimos años. ¿Qué se necesita para lograr este 25% de inversión y estas condiciones de las que se han hablado muchísimo en diferentes foros? Ayer habló la entrevista de Enrique Quintana a una de las candidatas. Déjenme poner 7 cosas, son más cosas, pero con estas 7, si las ejecutamos bien, casi podemos garantizar que logramos este nivel número 1, verdaderamente impulsar las energías renovables y mejorar la gestión del agua. Cuando hablamos del principal cuello de botella de este país en este momento,
este es uno de esos, y además son proyectos que tardan años en ejecutarse. Y además lo hemos hablado muchísimo, no solamente los empleados empresarios extranjeros requieren economía barata, a bajo costo, que sea renovable y que sea suficiente, también los inversionistas nacionales lo requieren, porque muchos de ustedes ya están muy metidos en los temas de sostenibilidad y también los bancos estamos muy interesados en que esto ocurra. Hay que detonar muchísimos proyectos de infraestructura en el país, pero proyectos de infraestructura en los 3 niveles de gobierno, especialmente a nivel estatal. Hay muchos cuellos de botella que hay que romper en términos de carreteras, en términos de puertos, aduanas, ya hablé del tema hídrico, pero claramente no podemos con este ritmo de crecimiento operar con toda la logística que tiene este país, ferrocarriles de carga, mucho de lo que hemos hablado. Y aquí hay una enorme oportunidad de hacer asociaciones públicas privadas, al igual que en el tema de energías renovables, porque no hay espacio fiscal para poder hacer la inversión que México requiere para destrabar todos estos cuellos de botella. Claramente es una oportunidad de inversión, una enorme oportunidad de crecimiento para el país para los siguientes años y que cambia claramente la dinámica de capacidad de atraer inversiones para México. Hay que hacer un fuerte combate a la informalidad y al manejo del efectivo. Este 25% de producción con el 55% de las personas es una de las múltiples razones que explican la falta de productividad de México, pero también la enorme desigualdad y la falta de oportunidades para millones de mexicanos. Y ahorita voy a regresar a ese punto más adelante. Hay que hacer un trabajo muy profundo de cómo impulsamos la educación y el desarrollo del capital humano en el país. Otro cuello de botella futuro y que tardaremos años en resolverlo, es tener el talento suficiente para ese 25% de inversiones que requerimos para poder crecer. También está muy sobrediagnosticado y muy hablado el avanzar en resolver el problema de seguridad física que tenemos en el país. Claramente es un inhibidor de inversión y claramente es un costo implícito para la economía. Y tenemos que trabajar en el Estado de Derecho, reglas, los procesos jurídicos que funcionan, cosas muy básicas que cualquier inversionista requiere para poder seguir invirtiendo. Y tenemos una enorme oportunidad de, cuando hablamos del pleno empleo, incorporar a las mujeres al mundo laboral. Esa es la primera forma en la que podemos resolver parte del problema de pleno empleo. Para que eso suceda necesitamos generar las condiciones para que las mujeres ingresen a la vida laboral, entre ellas escuelas de tiempo completo y muchas otras. Si hacemos estas 7 cosas, México se transforma de manera muy importante y podemos alcanzar ese 25% que rompe el 2% de crecimiento inercial y que nos mueve de la economía número 13 a la economía número 10 del país. Y tenemos que seguir incrementando la competitividad salarial. Sigue habiendo mucho espacio para crecer el salario mínimo. Del lado izquierdo lo que ven es el salario mínimo real, pesos constantes del 2018 y vean en el 76 estamos en 331 pesos, hoy estamos en 182, pero vean el salario promedio anual de la OCDE. Evidentemente no debemos de aspirar o no podemos aspirar a Estados Unidos, pero vean Costa Rica tiene casi el doble del salario promedio que tiene México. Claro, en términos del número de habitantes y en términos de la desigualdad del ingreso que nos lleva a esos promedios, entendemos por qué estamos a la mitad. Esta es una enorme oportunidad en donde ya hemos demostrado, como también se comentaba el día de ayer, que no ha generado impacto inflacionario, tampoco ha generado un problema en términos de las utilidades de las empresas, pero sobre todo lo que ha generado en positivo es que la masa salarial total se ha incrementado y ha generado mayor consumo en el país, que, déjenme regresar a la primera lámina, es lo que ha detonado gran parte del crecimiento en los últimos años en el país. Ha sido uno de los componentes. Y el gran reto que tenemos en términos ahora sí de inversión extranjera, es verdaderamente ponernos las pilas para atraer la inversión extranjera. Cuando vemos la gráfica de la izquierda, pues pareciera que sí hemos logrado atraer inversión extranjera y si hay un apuntalamiento real que se está viendo, se ven los parques industriales, el ritmo de crecimiento de lo que estamos haciendo en términos de financiamiento. El inmobiliario es el segmento que más está creciendo en BBVA, pero ven los niveles de inversión extranjera de otros países respecto al PIB. México es el 2.7, Brasil es el 3.9 y Chile es el 6.9.
tendríamos espacio para casi duplicar y parecernos un poco más a alguno de estos dos países. Y sí, somos el principal socio comercial de Estados Unidos. Hemos multiplicado por 1,4 las exportaciones en los últimos 6 años, pero nos están ganando la partida. Si vemos del lado derecho, hay quien está aprovechando mejor esta coyuntura que estamos teniendo en términos de la relocalización de cadenas productivas. Vietnam crece al 2,3, Taiwán crece al 1,5 y Corea al 1,6. Y si lo vemos en términos de tamaño de país y tamaño de población, pues no comparamos. Entonces tendríamos que estar creciendo a niveles por encima de lo que ellos están creciendo. Y aquí hay que hacer un trabajo muy potente de atracción de inversiones que pasa por el gobierno federal, por los gobiernos estatales, por la iniciativa privada, que son los primeros interesados en atraer este tipo de inversiones. Estamos perdiendo una oportunidad casi única en los últimos 30 años de este país. Y sin duda el sistema financiero tiene cosas que hacer y hay cosas que tenemos que proponer, que hemos propuesto en diferentes momentos, que es la bancarización del país. La principal razón de la falta de bancarización del país se llama informalidad. La gente no quiere bancarizarse porque no quiere tener trazabilidad. Vean este dato: el 84% de las personas mayores de 15 años en Brasil tienen una cuenta y en México solamente el 46%, datos comparables. ¿Qué hizo Brasil para lograr eso? Bueno, después de la pandemia definió que todos los programas sociales se dispersaban en digital, pero no había cash out de las tarjetas de los programas sociales, es decir, no podía ir a retirar dinero y luego ir a pagar con ese dinero en las tienditas. Tenían que pagar en digital. Y eso cerró el círculo con los pequeños comercios para que los pequeños comercios se bancarizaran y empezaran a generar claramente un ciclo positivo en términos de la bancarización y la digitalización. ¿Cuál es el costo para bancarizar los programas sociales y los segmentos bajos en la banca comercial? 0, no hay costo. Hoy la tecnología nos permite ofrecer productos con costo 0. Y deberíamos hacer dos cosas más para generar un poquito de cumplimiento en términos de que esto ocurra. Todos los pagos y cobranza de los 3 niveles de gobierno deben ser obligatorios, que fueron en digital, que no haya recibos de efectivo de parte de ningún nivel de gobierno, ni en los municipios, ni en los estados, ni en la federación. La tecnología te lo permite y además sería la forma en la cual mucha gente tendría que abrir una cuenta para poder pagar sus impuestos o para poder pagar cualquier cosa. Otra propuesta: hay poquitos servicios que toda la economía: servicios de telecomunicaciones, servicios de cable, telepeaje. Agarrar 5 servicios, los mayores facturadores del país, y que por ley sea obligatorio que se pague en digital. ¿Por qué es importante bancarizar el país? Primero, porque le das acceso a muchísima gente al sistema financiero, los mueves de tener crédito a tasas enormes a tasas del sistema financiero formal, pero además les das acceso a seguros, les das acceso a un auto, le das acceso a diferentes benefactores que puede tener una familia, pero sobre todo porque tiene externalidades muy positivas el bancarizar y darle trazabilidad a la economía. Disminuyes la corrupción. Cuando hablamos de combatir a la corrupción se da mayormente en efectivo. Generas mayor pago de impuestos y le pones un freno claramente también a la inseguridad. Este es un reto que tenemos desde la banca, pero que también tenemos que trabajar con la iniciativa privada y con los 3 niveles de gobierno. En resumen, ¿México sigue siendo un gran lugar para invertir? Yo creo que está clarísimo que México sigue siendo un gran lugar para poner los recursos de los mexicanos y para atraer inversión extranjera. Hemos hablado mucho de la coyuntura política, la situación demográfica, la ubicación que tenemos. Estamos en la región más productiva del mundo, pero aprovechar esta oportunidad va a depender de todos los mexicanos. Especialmente depende de claramente el gobierno federal, el gobierno estatal, de los empresarios, como decía, para atraer la inversión y también de la ciudadanía en general. Y luego hay que traducir este pasar de ser el 13 o la 10ª economía del mundo, si lo pudiéramos traducir en cuántos millones de pobres podríamos sacar de la pobreza a través de la creación de la riqueza, de ser la 3 a la 10. Podríamos ponerle también rostro y apellido de lo que implica hacer esto bien y sobre todo, darle mayor calidad de vida a millones de personas, porque en automático levantaríamos el salario medio de México. Y hay que decir que no hay atajos. Si no hacemos la tarea,
Esos 7 o a lo mejor 10 cosas más que habría que ejecutar en este país, pues no lo vamos a lograr. No hay atajos, la ruta está clara y tampoco haríamos algo que en otras partes del mundo no ha ocurrido. Y déjenme decirles, no sobra refrendar el compromiso de BBVA con el crecimiento de México, pero especialmente con nuestros 30 millones de clientes, más los millones que se van a sumar este año, que tendremos que atender de manera cercana, pero sobre todo para resolverles todas sus necesidades, comenzando por todos nuestros consejeros que están el día de hoy aquí. De verdad, gracias por acompañarnos. Mucho éxito en el 2024, si te gustó el video, compártelo y suscríbete al canal.